con nuestros compañeros, un abrazo especialmente para Rangel y para Montalto. Nosotros nos vamos a escuchar precisamente al máximo representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, que a estas horas, bueno, ha dado paso a una suerte de vídeo que vamos a poder escuchar, creo, y también está él efectivamente dando las explicaciones pertinentes, sobre todo con el caso ruso de esa invasión de Ucrania. Por cierto, que Rusia ha dado datos de su PIB del pasado 2022 y enseguida se los contamos también. Vamos con Borrell. Militar y las medidas que tomar. Inmediatamente después, en Naciones Unidas, la votación en la Asamblea General. O sea, desde el punto de vista nacional, las instituciones europeas, pues seguimos ocupándonos de la guerra en Ucrania. La semana anterior en Múnich también. Pero hoy empezamos el Consejo con un minuto de silencio para rendir homenaje a las más de 40.000 víctimas, y la cifra sigue aumentando. Pero se habla de más de 40.000 víctimas del terrible terremoto en Turquía y Siria. La prioridad de la Unión Europea y de sus Estados miembros es ayudar a los cientos de miles de personas afectadas en ambos países sin cobijo y todas las necesidades que hacemos todo lo que podemos. Hemos respondido rápidamente con plena solidaridad con el pueblo turco y sirio en este periodo tan difícil. Después del minuto de silencio, empezamos a debatir la agresión de Rusia contra Ucrania, que fue hace casi un año, y hubo un largo Consejo de Asuntos Exteriores sobre ese tema. Un año transcurrido con muerte, destrucción y crímenes contra la humanidad. Estoy seguro de que Putin Él no imaginaba, cuando lanzó esto, Putin no imaginaba que un año después de la guerra iban a estar en la situación en que se encuentran ahora, pero tampoco hubiéramos podido imaginar la cantidad de sufrimiento, destrucción, muerte que está sufriendo el pueblo ucraniano desde entonces. Ha sido un año horrible y las próximas semanas van a ser cruciales. Esta fue la impresión de la conferencia de Múnich. Esta ha sido la impresión en el Consejo de Asuntos Exteriores hoy. En las próximas semanas, Rusia está amasando tropas en el frente de guerra. 350.000 soldados rusos, casi el doble de número de soldados que había al principio de abril. 50.000 objetos de artillería, tiros de artillería todos los días, y Rusia está lanzando otra ofensiva y va a continuar. Y nosotros tenemos que seguir con un apoyo incondicional a Ucrania hasta que Ucrania gane. La celeridad va a suponer salvar vidas y tenemos que responder rápidamente, no solo el apoyo moral, sino dar esa ayuda rápidamente. Tenemos que seguir cumpliendo, tenemos herramientas, tenemos el mecanismo de paz europea que va a seguir formando a las Fuerzas Armadas ucranianas en el marco de nuestra misión de formación. Pero como dije varias veces en los últimos días, el ejército ucraniano necesita muchas municiones para hacer frente a la agresión rusa. No sirve de nada una escopetas sin municiones. Tenemos que actuar rápidamente. Hoy con este Consejo tenemos que intensificar nuestros esfuerzos comunes, pero esto es algo que tienen que hacer los ministros de Defensa más que los ministros de Asuntos Exteriores.
y vamos a presentar propuestas concretas a los ministros de Defensa los próximos días 7 y 8 de marzo. Es evidente que tenemos que lanzar los procedimientos para aumentar la capacidad de la industria europea para fabricar más y más rápidamente. Es evidente que tenemos que intensificar nuestros esfuerzos conjuntos, sobre todo a través de posibles compras a nivel europeo para tener en cuenta las necesidades crecientes de Ucrania. Y en las próximas semanas la mejor manera de dar municiones a Ucrania es darle las municiones que están en las reservas de los ejércitos europeos. No tenemos que esperar a que se fabriquen nuevas municiones, tenemos que utilizar las que ya se han fabricado y que ya están en las reservas o que ya han sido contratadas y que van a fabricarse en los próximos días. La prioridad tiene que ser dar municiones al ejército ucraniano. El máximo que podamos. Tenemos objetivos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Pero hoy lo importante es el corto plazo. Eso no quiere decir que no tengamos que pensar en dar mayor capacidad a través de otros procedimientos. Pero lo más importante, la principal preocupación ahora es trabajar en un periodo de semanas, lo que significa utilizar las municiones que ya tenemos. Y hay que fabricar más para colmar las lagunas. Y esto hay que hacerlo para ejercer más presión sobre Rusia. Y hoy hemos debatido el 10º paquete de sanciones que como alto representante y la Comisión juntos hemos presentado para que lo apruebe el Consejo. Estamos aprobándolo y probablemente va a haber una aprobación en las próximas horas o en los próximos días. En cualquier caso, antes del 24, el 10º paquete de sanciones va a ser aprobado por procedimiento escrito antes del día 24. Y los obstáculos que quedan por resolver van a superarse. Ese es el compromiso de todos los ministros presentes. Pleno apoyo en la sala en torno al paquete. E insisto, yo confío en que podamos aprobarlo antes del final de la semana, antes del Consejo, que se aprueben las sanciones, porque las sanciones hace falta unanimidad. Y quiero recordar que las sanciones funcionan. Estamos afectando gravemente a la economía rusa, están afectando gravemente a la economía rusa. Vean el déficit público, el déficit comercial, la renta de venta de hidrocarburos. Estas tres variables se encuentran en muy mala situación. Rusia podría vender muchos hidrocarburos en el momento que los precios eran elevadísimos, pero eso se acabó. Nos hemos deshecho de nuestra dependencia de los hidrocarburos rusos y los precios están bajando y Rusia manda vendiendo petróleo a $40 del petróleo, la mitad del precio del Brent y de los mercados internacionales. O sea que miren esos tres parámetros, comercio, déficit y la renta de hidrocarburos, y verán cómo afectan las sanciones a la capacidad rusa para seguir financiando la guerra. También debatimos cómo trabajar con respecto a la plena responsabilidad. Hemos debatido mucho sobre cuál es el mecanismo más adecuado para tratar el procedimiento de responsabilidad. Y lo que es más importante, tenemos esta votación en UNGA, en la Asamblea General de Naciones Unidas, esta misma semana, y junto con Ucrania y con los socios del G7 estamos llevando a cabo muchos contactos, consultas para lograr un apoyo amplio en torno a la resolución de la Carta de Derechos Humanos que va a votarse en la Asamblea General. Y yo estaré allí con varios colegas en Nueva York. Todos hemos estado en Kiev este año. Y hoy el presidente Biden está visitando
a nuestros vecinos ucranianos, nuestros vecinos y amigos. La visita del presidente Biden es una demostración clara de la unidad transatlántica y vamos a seguir apoyando a Ucrania juntos. En mi reunión mañana con el secretario general de la OTAN y con el ministro Kuleva es también una prueba de esa unidad transatlántica. Esta guerra se produce en el suelo europeo, pero tiene un impacto mundial. Esta guerra ha lanzado olas a todo el mundo, creando muchos problemas en el mercado alimentario y energético, aumento de los precios, aumento de la inflación, creación de los bancos centrales, aumento de los tipos de interés. Una reducción del crecimiento económico. Después de la pandemia, la economía se estaba recuperando. La guerra ha acabado con la recuperación en muchos sitios. Y la iniciativa de los cereales del Mar Negro, que ayudó en esa crisis alimentaria, va a expirar a mediados de marzo, dentro de un par de semanas, y tiene que continuar. Todos los países del mundo tienen que hacer presión a Rusia para permitir su prórroga y limitar sus restricciones para las exportaciones agrícolas. Hemos contribuido a través de los corredores de seguridad Unión Europea-Ucrania que facilitan la exportación de más de 50 millones de toneladas de exportaciones de Ucrania al resto del mundo y ayudan a estabilizar los precios alimentarios mundiales. Pero este acuerdo tiene que ampliarse. De lo contrario, vamos a tener de nuevo una crisis alimentaria. Tras debatir Ucrania, pues dimos la bienvenida a Nico Popescu, el ministro de Moldavia. Hablamos de las consecuencias terribles de la guerra, incluyendo las violaciones repetidas del espacio aéreo moldavo y la utilización como arma de los suministros de energía contra Moldavia. Moldavia necesita ayuda. Ayudamos a Moldavia. Vamos a seguir ayudando a Moldavia en su vía europea. El proceso de ampliación tiene un significado político completamente distinto a antes de la guerra. Reforzar la resiliencia de Moldavia es la mejor manera de que ellos puedan avanzar por la vía europea. Moldavia, como Ucrania, forman parte de la familia europea y su futuro está en la Unión Europea. Eso está claro y tenemos que basarnos en eso. Moldavia ha manifestado claramente que deseado que se manifestarse con la política común de seguridad y defensa. Vamos a seguir estudiando la posibilidad de que esa misión se haga en Moldavia y vamos a apoyar a nuestros candidatos para reformar. Bueno, Josep Borrell, alto representante de Exteriores para la Unión Europea, analizando, explicando después del Consejo de Seguridad de la propia Comisión Europea en qué punto está Europa, especialmente para con Rusia, porque todo lo que está contando tiene que ver con eso, con Rusia, la invasión de Ucrania, de la que ya saben que mañana va a dar un discurso dentro del aniversario de esa invasión Vladimir Putin, una Rusia que legalmente no considera que esté en guerra, sino que está respondiendo a una agresión que se producía dentro de la propia Ucrania, y en ese sentido mañana se empiezan a barajar ciertas opciones, una de ellas incluso que se anuncie la anexión de algunos territorios. Cuidado, se lo vamos a detallar todo a partir de las 8 de la tarde y además importantes detalles, porque podrían anexionarse pequeñas regiones. Se empieza a hablar de la anexión de Bielorrusia, de Osetia del sur o de algunas otras zonas colindantes a Rusia. En cuanto tengamos toda esa información confirmada, se la vamos a ofrecer
Pero les decía Josep Borrell, alto representante de Exteriores de la Unión, explicando un poco cuáles son las acciones a seguir y ahora explicando también lo que pide Moldavia para entrar en la Unión Europea, porque, como les venimos contando estos días, Moldavia se siente desprotegida y cree que hay una campaña, precisamente lanzada, por cierto, desde Bielorrusia, para desestabilizar al propio gobierno moldavo y que éste termine cediendo a las presiones y cayendo bajo la influencia rusa. Lo ha dicho esta semana, en concreto este sábado, la presidenta de Moldavia en la Conferencia de Seguridad de Múnich e insisten ahora desde ese Consejo de Seguridad de la propia Comisión Europea. Volvemos hasta allí y seguimos escuchando a Josep Borrell. Continuarán, pero continuarán y se entregarán de una forma no discriminatoria. Eso significa que tienen que cumplir con nuestros principios, los que consensuó la semana pasada la comunidad internacional de donantes humanitarios. Si se cumplen estos principios, nosotros seguiremos facilitando nuestra vida, porque no podemos perjudicar doblemente a las mujeres afganas. Pero hay que hacer un seguimiento estrecho y hay que tomar decisiones caso por caso durante un periodo de pruebas. Salta a la vista que no queremos abandonar Afganistán, pero tampoco queremos incrementar el sufrimiento del pueblo afgano y en particular de las mujeres afganas. Ni podemos quedarnos callados ante las decisiones que toman los talibán. Ellos tienen que asumir la plena responsabilidad de estas violaciones de los derechos humanos. Y nosotros calibraremos nuestros sistemas, como decía antes, de tal forma que no vayamos a perjudicar doblemente a las mujeres afganas y también para tomar en cuenta lo que están haciendo los afganos. Con estas reflexiones y el futuro trabajo, elaboraremos una conclusión del Consejo que los ministros convinieron acordar el mes que viene. Y mientras tanto, aprovecharíamos un plazo de 6 meses para seguir entregando nuestra asistencia al paso que cumplimos plenamente con nuestros principios. A continuación, procedimos a hablar de clima y energía. Ahí tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para asegurarnos que la COP28 sea más que meramente una repetición de las ambiciones que ya se han manifestado y que están ahí. Hace un año, 4 días antes de que Rusia desencadenase su invasión, nosotros aprobamos nuestra diplomacia del clima y 4 días después el mundo dio un vuelco. La invasión rusa ha tenido un impacto decisivo en el mercado de la energía mundial y nos demuestra claramente la necesidad de incrementar la acción mundial entre los principales emisores, así como apoyar sólidamente a nuestros socios en este empeño. Nos consta que la amenaza del clima cambiante y del deterioro del medio ambiente tiene repercusiones fundamentales para la paz y la seguridad. Esta no solamente es una cuestión de que si aumenta la temperatura, no. También es una cuestión de riesgos a escala mundial, riesgos para la paz, para la seguridad, que reciben el impacto sistemático del cambio climático, con lo que nosotros tenemos que integrarlos sistemáticamente también en nuestras políticas exteriores. Por ese motivo, conjuntamente con el vicepresidente ejecutivo Frans Timmermans, presentaremos una comunicación conjunta a la Comisión sobre estas materias. El impacto del cambio climático en la seguridad y la política exterior. Un asunto de la mayor relevancia en nuestra agenda política, de aquí a la próxima COP, la COP28. Tenemos que insistir en una reforma urgente de los bancos multilaterales de desarrollo. Y esta es una buena oportunidad para hacerlo. Este tipo de cambios solamente se producen cuando amenaza una crisis enorme. Claro que tenemos que incrementar la financiación para evitar el cambio climático. No basta con los donantes tradicionales, porque ese nivel de apoyo financiero no es suficiente. Por lo tanto, tenemos que reformar los bancos multilaterales de desarrollo. Nos encontraremos en Nueva York con el secretario general Guterres más adelante esta semana y este asunto lo trataremos también en nuestro encuentro.
Lo trataremos con carácter urgente, entre otros temas. Bueno, ahora ya está hablando de otras tantas cuestiones que también tiene la Unión Europea en pendientes. Es curioso cómo habla de la COP28, la que va a salir, y de los objetivos no cumplidos de anteriores etapas. Le achaca a la guerra el no haber cumplido con estos objetivos dentro del cambio climático y las distintas propuestas energéticas que en teoría estaban sobre la mesa y que se iban a implementar en el viejo continente. No ha ocurrido, así que dentro de todo esto, pues evidentemente, dice Borrell, hay que actualizar y hay que seguir, y no puede ser una cumbre más ni repetir la anterior, sino que hay que intentar ser incluso más ambiciosos a la hora de poner esos objetivos medioambientales. También está hablando de cómo implementar estas medidas dentro de determinadas infraestructuras, gracias a las cuales, aunque estén en terceros países, se abastece la propia Unión Europea, la Unión o Estados Unidos, porque está hablando incluso de, con el Banco Interamericano de Desarrollo, pues también llegar a ciertos acuerdos, con el señor Guterres, Antonio Guterres, también llegar a ciertos acuerdos, es decir, intentar implementar, gracias al sistema de ayudas y de financiación que tienen Estados Unidos, Europa, etcétera, una serie de medidas que permitan también que sea más sostenible todo aquello que da de comer, entre comillas, o que abastece precisamente a Europa. Josep Borrell saltando de ese asunto de la guerra al cambio climático, que parecía, por cierto, una cosa ya absolutamente olvidada en medio de toda la que estaba cayendo. Volvemos hasta allí. Bueno, vamos justo con la rueda de prensa, así que entiendo que, lo queramos o no, vamos a hablar de guerra. Desde ayer, algunas informaciones sugieren que la OIEA, los inspectores de la OIEA, confirmaron que Irán está enriqueciendo el uranio a un nivel del 84%. ¿Ha recibido usted esta confirmación también personalmente? ¿Y cuál podría ser el impacto de esta información sobre todo este debate con respecto al Irán, con respecto al Plan de Acción Integral Conjunto o el nivel de colaboración entre Irán y la Agencia Internacional de Viena? Y también con respecto a la relación entre Irán y la Unión Europea. ¿A dónde nos van a llevar todos estos paquetes sucesivos de sanciones, señor alto representante? ¿Nos va a llevar a aislar cada vez más a Irán o al final a cortar lazos con la Unión Europea totalmente? Porque no le escuchan a usted. Al menos en el debate público no. Continúan con sus acciones represivas, no regresan al Plan de Acción Integral Conjunto, cada vez más se enfangan. Entonces, ¿a dónde nos llevan todas estas conversaciones sobre el Plan de Acción Integral Conjunto? ¿Y qué va a pasar con la relación entre la Unión Europea e Irán en el marco de las sanciones? Gracias. Voy a responder en español. Mi respuesta será más exacta, sí. Además, estos son temas muy delicados, las preguntas también lo son. O sea que prefiero expresarme más adecuadamente en castellano. Además, contamos con un excelente equipo de intérpretes. Y seguro que de esta forma puede ser mucho más preciso mis respuestas y ustedes comprenderán mucho mejor lo que voy a decirles. Mire, los asuntos nucleares son asuntos... Volvemos allí. Eso de que hay informes que dicen que posiblemente ha habido un enriquecimiento, como usted dice, son informes cuya procedencia desconozco y cuya fiabilidad también, y eso de enriquecer uranio es algo más complicado de lo que parece. El funcionamiento de las centrifugadoras es algo que no quiero entrar en detalles tecnológicos, pero no es algo que se puede decir así alegremente. Y para eso tenemos un observador, la Agencia Internacional de Energía Atómica, que tiene todas las capacidades técnicas para hacer el seguimiento de lo que pasa en el proceso nuclear, en el programa nuclear iraní, y es la que me tiene que decir qué pasa. Y se lo hemos pedido y nos va a contestar en el curso de esta semana. Y hasta que no tenga un informe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, no me voy a pronunciar. Sobre alguien dice qué pasa, quizá algo. Vamos a ver quién me dice lo que sabe o lo que pasa. Y sí, comprendo su pregunta.
Mire, las sanciones son no solamente necesarias, son absolutamente inevitables. ¿Quiere eso decir que son suficientes? No, claro que no son suficientes. Si fuera tan fácil, muchos problemas estarían resueltos. Pero las sanciones tienen una dimensión política y una dimensión práctica. Y ciertamente a Irán no le gusta que apliquemos sanciones, pero no tenemos más remedio que hacerlo porque los acontecimientos que se han producido allí son los que son. Las negociaciones para el pacto nuclear ciertamente están en un punto de, digamos, letargo invernal. No es posible avanzar en este momento dado el entorno, el conjunto de circunstancias que han ocurrido. No tenemos ningún interés en empujar a Irán hacia una mayor complicidad o cooperación con Rusia, todo lo contrario, pero es evidente que lo que ha ocurrido internamente en Irán y su contribución al esfuerzo militar ruso, aunque Irán lo sigue negando, ha paralizado un proceso de negociación que en su esencia ya antes del verano estaba en un punto muy maduro. Ahora está congelado y vamos a ver qué ocurre. Pero en mi llamada ayer con el ministro iraní le dije claramente que tienen que cesar su apoyo militar a Rusia, que insisto, Irán niega, pero creo que tenemos evidencia suficiente, que tienen que liberar a los nacionales, a los binacionales iraníes de países europeos detenidos y que tienen que cumplir con sus compromisos certificables por la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Okay, and now... Muy bien, cedo la palabra ahora a Rosie. Es difícil escoger, ¿eh? Sorry, Thanks very much. Choisir, ¿eh? we have time. Rosie Burchard for DW. Thank you, High Muchas gracias, alto representante. Esta mañana dijo usted que China suministra armas letales a Rusia. En fin, que si lo hiciera sería una línea roja en las relaciones con China. ¿Pero eso qué significa? Si fuera a entregar armas letales, sería una línea roja. Entonces, si cruzase esa línea roja, ¿cómo respondería la Unión Europea? No me ponga usted en el mismo nivel una afirmación que una condición, que un condicional. Yo no he dicho que China esté suministrando armas. Al contrario, he dicho que en mis conversaciones con el consejero Wang Yi, cuando le planteé esta cuestión, su respuesta fue clara, que es que China no lo estaba haciendo y no tenía intención de hacerlo. Lo cual, esa es la realidad de mi respuesta de esta mañana. La quiero repetir. Yo no he dicho que China esté suministrando armas. He dicho y digo que al contrario, el State Councilor Wang Yi, a quien le planteé nuestra preocupación por esta posibilidad, me contestó de una forma muy concreta diciendo no lo hacemos, no tenemos intención de hacerlo. Lo cual no quiere decir que no tengamos que mantenernos vigilantes, que no tengamos que seguir de cerca qué es lo que está pasando. Y si tal cosa ocurriera, esto sería ciertamente un acontecimiento estratégicamente importante. Voy a utilizar un lenguaje más acorde con la diplomacia. Sería un substantive event, un acontecimiento importante que naturalmente nos obligaría a hacer una evaluación de sus consecuencias. Pero por el momento tal cosa no se ha producido. Okay, and now... A continuación, el caballero, ¿sí? Andrew Gray from Reuters. Bueno, como a modo de recopilatorio, importantes cuestiones. Ahora mismo le acaban de escuchar decir que no afirma que China tenga armas ni que esté suministrando armas a Rusia, simplemente que le ha preguntado si esto está pasando o si va a pasar y China le trasladó su negativa. Es verdad que China lo que ha dicho en todo momento es que ellos están trabajando en un plan de paz y que pretenden ser el interlocutor que medie entre Rusia y Estados Unidos principalmente, pero también la Unión Europea, como es lógico, en ese conflicto que va a cumplir un año en esa invasión de Rusia a Ucrania. Ese es uno de los asuntos. El otro sí que ha
acusa directamente a Irán, dice que tiene pruebas evidentes la Unión Europea de que Irán le suministra armas a Rusia y que eso tiene que parar. Lo que no tienen pruebas y de momento no tiene tampoco noticias es sobre el enriquecimiento de uranio precisamente allí en Irán. Volvemos hasta esa rueda de prensa con Josep Borrell. No vamos a tener que esperar al próximo Consejo. En los próximos días espero poder aprobar por procedimiento escrito estas conclusiones del Consejo que ustedes conocerán y que los obstáculos todavía pendientes de resolver serán resueltos. Con respecto a la primera pregunta, sí, todos los Estados miembros han demostrado su voluntad de continuar apoyando a Ucrania, de suministrarle rápidamente lo que necesita y de buscar los procedimientos necesarios para hacerlo. Bajar de las musas al teatro, como decimos. En principio está muy bien, vamos a ponerlo en escena. Y eso, como digo, es más un tema de los ministros de defensa, que son los que compran municiones, las almacenan y las entregan para que se las entreguemos a Ucrania. Y hemos explicado lo que ya expliqué en Múnich, y creo que es importante tener claro, si el problema es un problema de urgencia y el tiempo se mide en semanas, o como mucho en un par de meses, la solución para resolver la petición de urgencia tiene que venir de intentar utilizar lo que ya existe. Porque acudir a la industria a pedir que lo fabrique, por rápido que se haga, tiene una constante de tiempo superior a la que se mide en semanas. Y por eso estoy en contacto con los ministros de Defensa, mañana con el secretario general de la OTAN, para plantearles la necesidad de que los contratos que ellos ya han pasado con la industria, porque todos los Estados miembros han contratado ya con la industria. El problema es que el ritmo al que se consumen municiones es superior al ritmo al que se producen. Y eso es como un depósito de agua, ¿no? Si sale más de lo que entra, al final se acaba vaciando. Bien, pues es lo que está pasando. El depósito se está vaciando. Por lo tanto, hay que acelerar el flujo de entrada. Y eso quiere decir aumentar la capacidad de la industria, que tampoco se hace en semanas. Luego, tengan claro los distintos objetivos en distintos plazos de tiempo para hacer frente a distintos problemas. Suministrar municiones a Ucrania para poder hacer frente a los combates que están teniendo lugar y los que van a tener lugar en las próximas semanas requiere que los Estados miembros den prioridad a Ucrania en el uso de sus capacidades actuales y las que ya han contratado con la industria. Para aumentar la capacidad de la industria hacen falta actuaciones estructurales que hay que hacer de acuerdo y en cooperación con la Comisión. Y para agilizar las producciones tenemos, tanto en la Agencia Europea de la Defensa como en la Joint Procurement Task Force, medios de hacerlo. La Agencia Europea de la Defensa ya tiene en marcha 3 programas de compra común de municiones. Es cuestión de acelerar su puesta en aplicación. Maintenant, une question en français, Christian. Una pregunta en francés ahora, Christian. Christian, adelante. Que estaba escuchando la interpretación, Christian. Oui, mais je voudrais revenir sur cette... A mí me gustaría regresar a este asunto, señor Borrell, porque insiste usted en el carácter de urgencia y da la impresión de que los ministros con muchas veces han emitido declaraciones diciendo que sí, pero hay una propuesta de Estonia sobre la mesa y yo la entiendo. Dice que los Estados miembros colocan 4.000 millones de euros en el Instrumento Europeo para la Paz para comprar 1 millón de obuses 255. ¿Cuánto tiempo hace falta para ello? ¿Es una cuestión de dinero? ¿No quieren meter la mano al bolsillo? Y en ese caso, ¿es útil, es necesario el jurar con la mano en el corazón que se va a actuar? Tampoco lleva tantos meses el poner 4.000 millones sobre la mesa, ¿no? Bueno, la European Peace Facility ya ha visto aumentada su capacidad financiera. Recientemente ya ha habido un acuerdo para dotarla de más de 2.000 millones adicionales. Por lo tanto, el problema inmediato no es la falta de capacidad financiera, porque estoy seguro que si hace falta poner 2.000 millones más, se pondrán. El problema es el método. El problema es en quién contrata, con quién contrata, por qué procedimientos y cómo llegan a Ucrania los contratos que le puedan ayudar. Es que ahora parece, cuando les oigo, como que si nunca hubiésemos entregado municiones a Ucrania. Llevamos un año
entregando municiones a Ucrania. Cuando la European Peace Facility ha gastado 3,6 billones de euros, buena parte de ese dinero ha servido para financiar municiones. Claro que sí. Es que parece como si estuviéramos inventando la rueda. Llevamos un año suministrando municiones a Ucrania. El problema es que la guerra ha cambiado de naturaleza. Ahora es una guerra de posiciones con duelos de artilleros que consumen mucha más munición que unos meses atrás, cuando era una guerra de movilidad, donde la artillería fija tenía un papel menor. Rusia dispara hoy 50.000 balas de artillería cada día. Cada día. 50.000. No les voy a dar la cifra de Ucrania, pero ciertamente es menor. Esta guerra de posiciones con duelos de artilleros requiere más munición. Entonces lo que hay que hacer es lo que veníamos haciendo, pero más. Más y, si es posible, más a prisa. Pero no vamos a inventar aquí la pólvora. Llevamos entregando municiones a Ucrania desde hace un año. Vamos a seguir haciéndole. Señores ministros de Defensa, sus stocks de munición, dinamícenlos para que sean utilizados en Ucrania. Señores industriales, aumenten su capacidad. Todo ese diálogo no se resuelve en una tarde. Okay, the lady in grey. Ahora la señora de gris. Susan Fresh de L'Expresso, Portugal. Tengo una pregunta sobre el 10º paquete de sanciones. ¿Cabe esperar que se incluyan también a los diamantes? ¿Y de qué forma se les incluiría a los diamantes? Josep Borrell, ahora le están preguntando por esos famosos diamantes de sangre que les veníamos comentando esta mañana, diamantes con los que Rusia también está haciendo buen dinero. Respecto a la energía, a las sanciones y a lo que se va a decir, a ver qué dice Borrell. De momento, del 10º paquete de sanciones solo se sabe que hay muchas ganas de ponerlo en marcha deprisa, pero no hay grandes anotaciones sobre qué se va a poner, sobre el uranio. No está claro, la respuesta de Rusia podría ser muy dañina para Europa. Se va a poner, como dicen Alemania y Francia, sobre personas físicas o jurídicas que ayuden, es decir, las navieras de turno, los transatlánticos de aquel. Ya veremos. Vamos a ver qué dice Borrell a esta pregunta y analizamos también un poco, hacemos repaso de todo lo que ha comentado. Ustedes y yo que esperar a que se pruebe. Porque si ahora les digo yo que está o no está y luego no está aprobado. Y cuando se apruebe lo conocerán. Ya ha habido información sobre cuáles eran los aspectos más importantes de este paquete, que es básicamente electrónica, vehículos especializados, piezas de recambio para maquinaria, para camiones, para aviones, bienes para la construcción que pueden ser utilizados también para el esfuerzo militar de Rusia, tal como antenas o grúas. Restricción de todos los bienes que puedan ser utilizados a la vez para un fin civil y un fin militar, básicamente bienes tecnológicos, básicamente componentes electrónicos, básicamente materiales raros, cámaras térmicas, todo lo que puede ser utilizado para el campo de batalla. Si además se va a plantear los diamantes, pues francamente no lo sé. No hay sanciones que afecten al sector nuclear, todavía. Okay, Layluman, now you have your... Layluman, su pregunta. The Brussels Morning y Media Latitude. Alto representante, dijo usted que el apartheid de género en Afganistán es una realidad, pero me consta que en África existe ese apartheid, se le sancionó y entonces se vino abajo. ¿Por qué no con los talibán? Porque no parece que haya solución a este régimen talibán. Y además, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Al-Munir, dijo que han prestado toda la atención a Ucrania y se han olvidado de los terroristas y de los talibán en Afganistán. ¿Cómo lo ve usted? Mire, hace poco estuve en Sudáfrica, visité el Museo del Apartheid y conocí mejor la dramática, cruel y terrible realidad que fue el régimen del Apartheid en Sudáfrica, que duró muchos años y la lucha para acabar con ese inhumano sistema también duró muchos años. Y desde luego hay que rendir homenaje a las personas
que hicieron esa lucha y a todos los que pagaron con su vida la liberación de este sistema para millones de personas. Por lo tanto, el apartheid de género, he utilizado esta figura porque creo que significa bien lo que está ocurriendo en Afganistán, por el hecho de ser mujer, no por el color de su piel, sino por su género. Vive usted aparte, vive usted aparte. No tiene acceso a, no puede ir a, no puede compartir con. Eso es el apartheid, es un apartheid de género, sí, eso es lo que están construyendo los talibanes allí. Y nosotros luchamos contra eso y por todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Las sanciones que hemos adoptado muchas, adoptaremos más, pero tenemos que tener cuidado con que retirar ayuda que va a la población no signifique un doble castigo para la población, la que le infligen los talibanes y la que le infligimos nosotros. Y por eso los ministros han pedido que la ayuda continúe si se cumplen determinadas condiciones. Por ejemplo, una ONG a la que los talibanes obliguen a sustituir trabajadoras por trabajadores y expulsan a las trabajadoras de su actividad y los sustituyen por hombres, no podrá recibir nuestra ayuda. Está claro, los principios tienen que ser respetados, pero si tal cosa ocurre, si ese apartheid de género no se aplica, en ese caso, al menos durante 6 meses de prueba, seguiremos aplicando, dando ayuda económica que beneficie directamente a los ciudadanos, a la gente de Afganistán, que están en una dramática situación de necesidad. Bueno, no podemos contestar a todas las preguntas, son muchas, ¿no? Fini, hein? ¿C'est fini? Ah, Una más. non, on ne peut pas tout prendre. Una más. Encore une dernière. Una última pregunta, bien. Sí, caballero. No se caiga. Gracias, y gracias por hacerme uso de la palabra de Ucrania, Mitroshko, hablando de Ucrania, claro. Hoy se ha celebrado la visita del presidente de Estados Unidos a Kiev. ¿Hasta qué punto va a ser útil esa visita en ese esfuerzo conjunto de intentar acelerar la entrega de armamento a Ucrania? Y más concretamente, ¿va a aumentar la confianza en la seguridad en los Estados miembros que sean en primera línea de frente, que lógicamente están vaciando sus arsenales? Y segunda pregunta. En el marco de las compras públicas conjuntas de armamento, ¿se está contemplando alguna posibilidad para sustituir la producción de armamento y que se haga directamente en Ucrania? Gracias. Ahora me va a decir lo que tengo que contestar, ¿no? Bueno, ha hecho la broma, ahora me va a decir lo que tengo que contestar, pero un poco en la línea, ¿eh? La única vez que Borrell se salió del tiesto era consejero externo en Abengoa y resulta que tenía acciones antes de un movimiento importante. En fin, por no entrar en este asunto, Josep Borrell analizando toda la actualidad y con bastante buena perspectiva de lo que está ocurriendo precisamente en ese conflicto entre Rusia y Ucrania, en el que, por supuesto, está inmerso la Unión Europea, anunciando ese 10º paquete de sanciones antes del viernes y cargando duramente contra Irán, mientras que defiende a China, que, por cierto, la propia China ya insiste en que quiere ser mediador de la paz. Vámonos hasta allí, terminamos esa rueda de prensa con Josep Borrell. La lucha de Ucrania. Y celebramos la visita porque es una forma de mostrar que la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y muchos otros países del mundo se han comprometido, apoyan la lucha que Ucrania lleva contra la invasión rusa. No sé si esta visita va a tener tal o cual impacto concreto o resultado concreto, pero desde luego incrementa la implicación de Estados Unidos y su apoyo a la lucha ucraniana. Y la segunda pregunta era sobre el desplazamiento de la fabricación de armamento a Ucrania. ¿Por qué no? Nos ahorrará los gastos de transporte.
Muchísimas gracias a todos. Con esto se finaliza la rueda de prensa de hoy. Muchas gracias a todos por su paciencia y pido... Bueno, pues gracias evidentemente a ustedes que están al otro lado escuchando esta rueda de prensa. Josep Borrell, vamos a frenar aquí, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a regresar a las 8 de la tarde con ese cierre de Wall Street, con todos los detalles de lo ocurrido en el día, con esa visita de Biden, con lo que está diciendo China, con los datos reales de PIB ruso que ya se han filtrado, aunque hay algún número que baila, no lo tenemos claro del todo, pero se lo vamos a contar e intentaremos dirimirlo, y les contamos también evidentemente, además de toda la actualidad, las principales novedades económicas, lo que hay que saber y el análisis con Gabriel Montalto, a pesar de que esté cerrado hoy por el Día de los Presidentes Wall Street, esa bolsa en Estados Unidos. En todo caso, Josep Borrell termina la rueda de prensa, el alto representante de Asuntos Exteriores para la Unión Europea, explicando varias cuestiones. Lo primero, que no cejarán en su apoyo a Ucrania hasta que Ucrania gane. Que eso tiene que quedar claro, que sabe que Rusia no esperaba estar un año después en este punto. También lamenta estar en este punto porque, asegura, pues nos ha traído un reguero importante y, como es lógico y pasa siempre con las guerras, pues la muerte no es grata. El propio Borrell se refiere a todo esto, ha hablado también de Irán, con una doble vertiente. Por un lado, que no sabe si están o no fabricando uranio enriquecido, que se lo tendrá que decir la Agencia Internacional de la Energía, cuyos observadores van a hablar con él, por cierto, esta semana. Y, por otro lado, lo que sí le ha advertido, porque dice que aunque Irán lo niega, hay pruebas y todas las evidencias permiten concluir a la Unión Europea que Irán sí le está suministrando también armamento militar a Rusia y que está también apoyando precisamente a Rusia, no solo con esa famosa flota fantasma. Todo eso ha dejado caer el propio Josep Borrell, que también ha dicho que implementarán esta misma semana, a ver si antes del viernes, ha comentado, ese 10º paquete de sanciones contra Rusia, un paquete que podría también incluir a sus aliados, que de hecho es bastante probable que se dirija específicamente a ellos. Si va a ser contra los países en concreto, por algunos movimientos, o contra las compañías navieras, etcétera, de esos países que están operando, ayudando a Rusia a esquivar las sanciones, eso es algo que tendremos que comprobar. Y respecto, por ir terminando, del papel de China en ese juego que se traen la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, como en Ucrania como epicentro, pues ha dicho que efectivamente agradece el papel de pacificador que está intentando tomar China, que además lo que sí le ha dicho es que para él es una línea roja que suministrasen material, militarmente o económicamente, para que continúe la guerra a Rusia, y en este sentido no han suministrado ni van a suministrar armas, le ha dicho China a Europa, le ha dicho el señor Wang Yi a Josep Borrell. ¿Qué más podemos esperar de todo esto? Insisto, en apenas una hora estamos con ustedes, les damos todos los detalles de lo que está ocurriendo esta jornada y de también algunas cosas del presidente Biden que no están gustando y nada allí en Estados Unidos, a cuenta del asunto de Ohio y el desastre químico. Eso aquí, en el cierre de Wall Street. Les esperamos hasta entonces.